Ok, Dios te bendiga en esta tarde. Gracias a Dios que estamos aquí transmitiendo desde Avenida Universidad 1705 en la colonia Anáhuac. Así que en este día vamos a prepararnos para recibir un mensaje de parte del Señor, mensaje que está en la palabra del Señor en este día y que queremos transmitirle para usted. Así que si alguien tiene peticiones, necesidades, les pedimos que nos hagan llegar a través del WhatsApp o a través de este medio para poder estar orando por ustedes. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Ahí va a estar basada la enseñanza de este día. Y el tema es la persecución de la iglesia. Cuando hablamos de este tema de la persecución de la iglesia, pareciera ser que no es un tema ni popular ni tampoco muy agradable, porque generalmente hablar de persecución, pues está hablando de más que nada de intenciones hostiles, de gente que ridiculiza a los cristianos. Estamos hablando de maltrato, de amenazas de muerte, de todo este tipo de cosas estamos hablando cuando hablamos de persecución hacia el cristiano. Y a lo mejor pudiéramos decir en este tiempo no hay persecución para muchos cristianos, mas sin embargo la realidad es otra. A través del mundo hay gente que es perseguida solamente por creer en Jesucristo. Pero vamos a ver que aún aunque exista persecución, Dios siempre tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver qué pasó con los primeros cristianos que fueron perseguidos. Uno de ellos fue Esteban, y aquí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ahí menciona parte de la historia. De hecho, todo el capítulo 7 habla acerca de su defensa, cómo él se defiende ante los tribunales de aquel tiempo, principalmente delante del sumo sacerdote, y cómo Esteban empieza a dialogar y hablar acerca de Cristo, y cómo llega el momento que él acusa acerca de cómo el pueblo de Israel había perseguido a los profetas de Dios y cómo también crucificaron al Señor Jesucristo. Vamos a ver en el capítulo 52. Bueno, vamos a ver desde el 51 mejor. Vamos a regresarnos tantito. Dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Una de las denuncias que Esteban está dando aquí es de que no solamente la gente no escuchaba a Dios, sino que eran duros de cabeza, realmente su corazón no tenía una relación y una comunión con Dios. Y dice en el verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Aquí quiero que recalquemos algo que está diciendo Esteban. Está haciendo una acusación muy grave, muy tremenda, Esteban. Y cuando yo veo esta parte de las acusaciones que está haciendo Esteban, creo que definitivamente está hablando de un cristiano radical, de un cristiano como Esteban, que no le importaba morir por anunciar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y el verdadero evangelio de Jesucristo no solamente son las buenas nuevas, no solamente son toda aquella parte hermosa que tenemos del evangelio de Cristo, sino también hay momentos que el Hijo de Dios tiene que ponerse firme y denunciar la apatía de la gente para acercarse a Dios. En este caso les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les está hablando de esa insensibilidad para las cosas de Dios, y está hablando al pueblo de Dios. Dice: ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. No solamente Esteban está denunciando la muerte o cómo mataban sus padres a los profetas, sino ahora cómo esta generación
había traicionado y había asesinado a Jesús. Entonces, vamos a ver cómo la verdad de repente no cae bien en alguna clase de gente. Vamos a ver en el verso 53. Dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Quiero que veamos esto. Esa acusación que está haciéndola al pueblo de Dios, como dije al principio, pero también está hablando a los líderes religiosos y les está diciendo que la palabra o la ley la habían recibido por la disposición de ángeles, o sea que había venido de una manera muy especial a ellos. Dice: mas sin embargo no la guardaste. Ahora sí vamos a ver el siguiente verso. Dice: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Qué pasó aquí? Esteban está hablando, pero al mismo tiempo está acusando a esta gente. Y esa gente lo que está haciendo es que al recibir esa verdad, porque era una verdad, ellos empiezan a enojarse. Dice que se sintieron profundamente ofendidos, dice, y crujían los dientes contra él. Usted imagínese el grado de coraje que tenía esta gente. Dice que hasta los dientes le crujían solamente al oír estas cosas que estos hombres estaban hablando en contra de ellos. Esteban estaba hablando de una verdad. Ahora, el tema es la persecución de la iglesia. Esto fue la persecución en la iglesia primitiva. Cuando veo en el contexto actual, de hecho, hubo un tiempo aquí en la ciudad cuando una de las iglesias de la ciudad tuvieron una postura en contra de las nuevas leyes en relación con la comunidad lésbico, gay y todo esto. Ellos tuvieron su postura y ellos recibieron persecución y fueron realmente atacados por el gobierno de alguna manera. Y me llama la atención que todo este grupo de personas atacaron muy fuertemente a la iglesia. Y más que nada considero que nosotros los cristianos estamos siempre para bendecir no solamente a la comunidad lésbico, gay, o sea, hay que bendecirla llevando el mensaje de Cristo. Aunque a veces en el mensaje de Cristo habla con claridad cuál debe ser nuestro actuar en respecto al Señor. Entonces, a veces el hablar de esa manera puede causar problemas, pero yo creo que el mayor problema que podemos tener es no decir la palabra de Dios con toda la profundidad que debe ser, porque al final de cuentas Dios quiere venir y salvar a toda la humanidad. No importa cuál sea la condición, Dios tiene un plan y un propósito para salvarlos a todos. Pero a veces cuando no hay una disposición por oír la voz de Dios, en vez de suceder algo correcto, siempre sucede algo incorrecto, como aquí. Ellos se enojaron, dice aquí que se enojaron profundamente, estaban profundamente ofendidos, y dice que entonces crujían los dientes contra él. Era tal coraje, tal situación que ellos se levantaron en contra de Esteban. Pero vamos a seguir viendo aquí la escritura. En el verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Vamos a ver aquí, porque necesitamos entender algunas cosas. Uno tiene que hablar la verdad. Uno tiene que hablar lo que la Escritura dice. Pero aquí hay algo que es muy importante resaltar. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, Esteban, pudiéramos decirlo, no estaba hablando en la carne. No estaba hablando de acuerdo a sus emociones o si tenía coraje en contra de los sacerdotes porque habían matado a Jesús. No. Dice que no había esta actitud y es necesario entenderla porque a veces escuchamos gente que juzga, que critica,
pero no están llenos del Espíritu Santo, no están en esa comunión con Dios, y a veces solamente es un hecho de la carne. Porque cuando la gente está llena del Espíritu Santo, como el caso de Esteban, obviamente el Espíritu Santo ayuda a poder soportar la respuesta a la gente, aunque esa respuesta no sea la mejor, no sea la correcta. Como había dicho hace rato, en la persecución a veces hay intenciones hostiles, hay amenazas de muerte, hay muchas cosas que vienen. Pero si el que predica y el que enseña está lleno del Espíritu Santo, entonces creo que las cosas cambian. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y por eso declaró esas verdades que a la gente le ofendió. Tenemos que entender que él declaró unas verdades sin el afán de ofender, sino solamente con el hecho de declarar la palabra. El problema fue que la gente se ofendió, pero aquí lo importante es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Mira, cuando hay persecución, cuando hay situaciones adversas, una de las cosas que siempre vamos a ver será la gloria de Dios. La gloria de Dios. Dice que aquí está, él vio la gloria de Dios, dice, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Yo me puedo imaginar que Jesús estaba de pie aplaudiendo a Esteban, aplaudiendo a un hombre que estaba decidido a hablar la palabra, que estaba decidido a enseñar lo correcto, aunque esto trajese problemas a la vida de Esteban. Pero Jesús está ahí para felicitarlo, para celebrar lo que él está haciendo, y creo que es lo que deben a nosotros de alguna manera enseñarnos, que hay que depender de Dios, porque Dios es el que va a bendecir, es el que va a ministrar. Ahora, vamos más adelante. ¿Qué dice la Escritura? Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Adelante. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Yo me imagino que esta gente se tapó los oídos de esta manera, no quería oír nada, no quería oír a ese Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo, porque ellos estaban muy alejados de Dios, no entendían lo que Esteban estaba haciendo. Esta gente realmente estaba muy alejado y por eso se tapaban los oídos, porque no querían escuchar la verdad. A veces nosotros como creyentes, cuando nos alejamos un poquito de Dios, a veces no queremos oír lo correcto que Dios tiene para nosotros, porque a veces cuando andamos fuera del camino, lo correcto que Dios quiere nos duele, porque tenemos que dejar algunas cosas que no le agradan al Señor. Pero vamos a ver más adelante. Dice, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Vamos a ver, adelante. Dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Este fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban murió por el simple hecho de hablar y predicar la palabra y decir algunas verdades que a algunos no les agradó. En este tiempo es necesario, primero, que la iglesia esté llena del Espíritu Santo y pueda declarar la palabra del Señor. Hemos hablado de calidad y de el servicio y la entrega a Dios, pero no puede haber calidad ni entrega al servicio a Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder realmente empezar a predicar la palabra del Señor, porque quiero que entienda, estos tiempos no son buenos, estos tiempos no son nada buenos, y la iglesia tiene que levantarse a enseñar la palabra, y a lo mejor puede venir persecución, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo.
Cuando nosotros vemos esta parte, yo me estaba acordando de Juan el Bautista, que está ya en Mateo 14, del 1 al 4, y estaba viendo que Juan el Bautista también murió, y murió por un hecho muy sencillo. Él vino y declaró el adulterio que estaba teniendo uno de los hombres que según ellos estaban reinando y presidiendo allí en Israel. Pero vamos a ver, dice, en el verso 1, sí, 14:1, dice: por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Qué estaba haciendo aquí el tetrarca? Bueno, pues estaba teniendo a su cuñada como amante. Y entonces Juan el Bautista vino y denunció ese pecado que tenía. Y entonces este hombre no le quedó de otra más que apresarlo y tenerlo ahí. Pero más adelante vemos que habla que tuvo una fiesta, y vamos a ver el verso 5 para que lo podamos ver un poquito. Dice: y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo porque consideraba a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué pasó aquí? La persecución siempre vendrá cuando uno hable lo correcto, cuando uno hable y diga lo que es correcto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Tiene uno que tener sabiduría y tiene uno que tener gracia para hablar de esto. Tiene que pedirle a Dios toda esa gracia y bendición, porque lo que Dios quiere provocar en el corazón de la gente es que la gente se arrepienta. Pero obviamente hay mucha gente que está seducida y cegada por el diablo y no va a entender que está en adulterio, que está en pecado y que es necesario dejarlo. Y alguna gente le va a disgustar, y posiblemente por eso encuentres persecución. Por eso a lo mejor algunos hasta los puedan correr de su trabajo, o puedan tener problemas en el barrio, puedan tener problemas de alguna manera, cuando por alguna razón usted predique la palabra del Señor, llega una respuesta negativa. Obviamente hay que pedirle sabiduría al Señor. Pero vamos a ver en Mateo capítulo 5, en el verso número 10, algo que Jesús está hablando. Mire, tenemos que entender que la persecución es por predicar a Cristo. Dice el verso 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver el siguiente verso: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahí me quedo en el verso 12 y vamos a analizarlo. Aquí el Señor está hablando que somos bienaventurados cuando padecemos por Cristo. Y en el verso 12 dice: regocijaos y alegraos,
porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Fíjate nada más, aquí nos habla que uno tiene que estar alegrándose cuando hay persecución, pero hay persecución por causa de Cristo. No es una persecución, y quiero dejarla muy claro, no es una persecución que venga por meternos donde no nos llaman. No es una persecución que venga por algo que nosotros hicimos y que merecemos que nos digan algo. No, aquí está hablando de hombres, mujeres cristianos que sin tener culpa alguna reciban persecución y reciban problemas. Pero hay una recompensa para nosotros. Dice que si nosotros por alguna razón padecemos persecución, hay una recompensa en los cielos. Hay una recompensa tremenda. Yo sé que hay gente, vamos a pensar qué tipo de persecución podemos tener nosotros. Bueno, de todo tipo, pero vamos a pensar en las persecuciones más sencillas o cotidianas que tenemos cada uno de nosotros, usted ahí en el trabajo. A veces hay persecución cuando el jefe te quiere obligar a beber, a emborracharte junto con él, a hacer cosas que él quiere que hagas. Y ahí empieza la persecución cuando tú te resistes a participar de todo eso. Entonces eso es un tipo de persecución. Pero no es persecución cuando tu jefe te diga que te quedes más tiempo a trabajar y tú digas no quiero, no me voy, mejor me voy, y por esa razón tú vayas perdiendo puntos en tu trabajo. Eso no es persecución por Cristo. Eso es nada más por una cuestión tuya personal que tienes que diferenciar cuál es el motivo, la razón. O sea, hay persecuciones que son genuinas. Ahora, cuando yo estaba viendo en el libro de los Hechos lo que Esteban le estaba pasando, estaba viendo algo que pasó más adelante. De ahí nos vamos a ir al capítulo 8 del libro de los Hechos y ver los primeros 3 versos para poder entender. Pero vamos a ir recapitulando para ir y no perder la secuencia. Esteban recibió persecución por predicar de Cristo. Juan el Bautista recibió persecución por hablar y condenar la actitud de un gobernante que estaba mal. O sea, estaba hablando lo que era correcto. Y Jesús nos dice que si nosotros pasamos por ese tipo de persecuciones, realmente tenemos un galardón en el cielo. Él tiene cuidado de nosotros y nos va a bendecir y nos va a ministrar. Ahora, cuando Esteban es asesinado, empieza a suceder algo extraordinario. Dice aquí, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Vamos a ver ahí. ¿Qué pasó después de esta muerte de Esteban? Bueno, se vino una gran persecución sobre la iglesia. Y quiero que veamos esto, qué interesante es y qué bueno es meditarlo en este tiempo. Esa persecución que se vino a la iglesia quitó toda la comodidad que la iglesia tenía. Cambió la estructura, cambió todo como ellos veían a la iglesia en ese tiempo, se transformó. Porque ¿cuál era la condición de la iglesia en Jerusalén? Bueno, la misma Biblia dice en los libros de los Hechos que todos estaban como uno solo y estaban juntos, comían con alegría y sencillez de corazón en las casas, compartían la palabra en el templo y en las casas. Dice que nadie tenía necesidad de nada. Dice que todo lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad. De hecho, era como una tremenda convención ahí en ese lugar. Todo el mundo convivía, había tremenda coinonía. Y uno pudiera decir
¿Qué mejor iglesia que esa? Veían los milagros que hacía Pedro, oían la palabra del Señor, había manifestación del Espíritu Santo, recién habían estado en el aposento alto y había venido el Espíritu Santo sobre de ellos, y había manifestaciones en lenguas y diversos géneros de lenguas. Era algo extraordinario. Pero algo pasó aquí. Se vino una persecución y la comodidad de la iglesia se acabó. Las cosas como eran antes se terminaron. Más o menos así como estamos ahora, que estábamos acostumbrados a vivir bajo cierto criterio, bajo cierta comodidad. Es más, éramos tan cómodos que si queríamos veníamos a la iglesia a adorar a Dios, y si no, pues no veníamos. Así tan sencillo estaba. Y no había quien te dijera algo ni nada por el estilo. Pero han pasado los días, las semanas y los meses, y esperemos que no los años, pero han pasado los días, las semanas y los meses, en los cuales la iglesia ya no ha sido la misma. Ahora estás en tu casa, ahora tú puedes tener una buena relación con Dios o no tenerla. Eso va a ser de tu temor que tengas de Dios. Y si tú tienes temor de Dios, qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero en este tiempo, ahora sí, yo no sé si decir que es una persecución del coronavirus o no decirlo, pero lo que sí sé es que esta condición nos ha quitado la comodidad. Y no podemos reunirnos todavía. Tengo entendido que el domingo pasado ya en el norte del estado se reunieron las iglesias. Espero que pronto nos podamos reunir nosotros. Pero he oído de otros estados que no se han podido reunir todavía. Es más, he oído que hasta condiciones les quieren poner para que vuelvan a tener servicios. Y esas condiciones es bajarle un poquito al mensaje en contra del pecado. Lo cual eso ya significa una abierta persecución a lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra del Señor, las ordenanzas de Dios, independientemente de lo que el mundo diga y piense. Porque la palabra de Dios es eterna y tenemos que seguirla predicando. Qué terrible sería que al volver en una nueva normalidad se limitara la predicación del Evangelio tal como está en la palabra, tal como hemos creído. Pero aquí dice que después de que mataron a Esteban, empezó una persecución con la iglesia. No solamente con Esteban, ahora iban contra toda la iglesia. Pero dice que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pasó algo muy sencillo. Ahora la iglesia estaba despertando y estaba tomando responsabilidad de la encomienda que se le había dado. Porque vamos a ver el verso 2 que dice: y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Verso 3. Pero Saulo hacía estragos en las iglesias, entrando en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. A ver, vamos a ver el siguiente verso. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Qué hizo esa iglesia? Esa iglesia que estaba cómoda, que no le faltaba nada, que todas las cosas las tenían en común, que comían con alegría y sencillez de corazón, tuvieron que ponerse realmente, como decimos coloquialmente, las pilas y empezaron a predicar la palabra. Empezaron a caminar y llevar la palabra del Señor. Se fueron proclamando a Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque se necesita que al final del tiempo toda la gente oiga de Jesucristo y empiece a reconocerlo. De hecho, vamos a ver Filipenses 2, de 9 al 11, para ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces estamos viendo
que una persecución por predicar el Evangelio, no es por otra causa, más que por predicar el Evangelio, provocó que la iglesia fuera esparcida y siguiera predicando la palabra, siguiera caminando adelante. Vamos a ver, Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el propósito. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, ¿qué pasa? Tenemos que entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo con un propósito. Y el propósito es de que llegue el tiempo que toda rodilla se doble y toda boca confiese, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cuando alguien conquistaba otro reino en el pasado, era doblegar al enemigo. Aquí Jesús es lo que quiere, que el enemigo se doblegue, y la manera de doblegarlo es que suelte las almas y que la gente doble su rodilla voluntariamente delante de Cristo y confiese que Él es el Señor. O sea que la persecución, aunque venga, y aunque de primero se ve hostil el asunto, porque dice, bueno, Esteban predicó y lo mataron. Juan el Bautista habló del adulterio de aquel hombre y lo mataron. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, aquí nos dice con claridad que el propósito es de seguir predicando el Evangelio para que toda la gente doble sus rodillas delante de Cristo, y que va a haber tiempos muy largos donde habrá la oportunidad de seguir predicando la palabra y la gente se irá doblegando ante la presencia de Jesús, porque al final de cuentas, solamente en Jesús hay salvación, solamente en el Rey de Reyes hay salvación, y Dios quiere engrandecer su reino. Vamos a ver Hechos 4:12. Dios tiene ese propósito. Entonces, ¿qué es el mensaje para la iglesia de hoy? Entender que dice aquí la Escritura: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando vemos que en realidad el ser humano no se puede salvar si no es con Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que aunque venga persecución y esto nos cause incomodidad, al final de cuentas el propósito de Dios se va a cumplir, de salvar a la humanidad, de bendecir a la humanidad, y Dios va a permitir por largo tiempo que mucha gente venga a los pies de Cristo. Así que en ese día, no sé qué vaya a venir en el futuro. No sé si podamos abrir la iglesia más rápido de lo que habíamos pensado, o se va a tardar más. Pero lo que sí sé es que si esto nos está causando algo de incomodidad, debemos de aprovecharlo para predicar de Cristo. Que anteriormente, en la normalidad que conocíamos, ¿cuánto cristiano a veces no se quejaba por cosas sin importancia? Por cosas que no eran persecución por la causa de Cristo. A lo mejor la queja era porque no tenías tal o cual cosa, de las cosas materiales. O porque no podías cambiar de carro este año. O porque no podías salir de viaje este año. A lo mejor eso era tu gran persecución, tu gran problema. Hoy las cosas son diferentes. Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas Dios te ama. Dios ha prometido protegerte. Por eso Él, cuando dice yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, es porque Él les estaba dando de alguna manera pues una fortaleza a esos discípulos
que iban a pasar por esas persecuciones que nosotros vimos ahorita. Les estaba dando esa fortaleza para que salieran adelante, y hoy el Señor nos la sigue dando, esa misma fortaleza para seguir adelante. Así que, iglesia, es tiempo de predicar, de salir adelante, pero también entender que a través de estas cosas hay un galardón para la iglesia, hay un premio. Y de eso lo vamos a estar hablando más adelante, acerca de los premios y de los galardones de una iglesia que sufre, de una iglesia que trabaja, de una iglesia que sale adelante en medio del sufrimiento y de la adversidad. Si alguien sufrió persecución y padeció por la obra de Cristo, fue el apóstol Pablo. Pero él, al final de cuentas, recibió tremendo galardón, o va a recibir tremendo galardón por ser fiel hasta la muerte, por ser fiel hasta el final. Así que, mis amados hermanos, sigamos adelante, seamos fieles, seamos constantes, aprovechemos la mínima oportunidad para hablar de Jesucristo. Y mire, esta pandemia no va a doblar a la iglesia. Esta pandemia y esta circunstancia no nos va a doblar, sino que tenemos que abrir los ojos donde están las tremendas oportunidades para exaltar el nombre de Dios y engrandecer el reino del Señor. No importa lo que pasemos, estamos preparados para servir al Señor en medio de cualquier circunstancia. Espero que todos estemos así preparados, porque si la iglesia va a pasar por una prueba mayor que la que estamos pasando, que dicho sea de paso, no es nada lo que hemos pasado, estamos bien. Mira, podemos transmitir, podemos predicar. La iglesia, Emmanuel, ha comido, ha estado bien. Es más, hay algunos que he visto hasta pasaditos de peso, incluyéndome a mí, porque creo que esta cuarentena estuvo bien para estar comiendo. Nos fue bien, no hay de qué quejarnos, pero hay que regresar con todo el ímpetu para servir al Señor. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar. Y aquel que no ha conocido de Cristo, yo lo invito, rinde tu corazón a Cristo. Aunque esta enseñanza pareciera ser intimidatoria, pero quiero decirte que nada de eso. Simple y sencillamente es una realidad del cristianismo. Pero al final de cuentas Dios está con nosotros. No nos va a dejar y no nos va a desamparar. Porque no he enseñado la otra parte de aquellos que no han aceptado a Cristo y el destino eterno que los espera. Porque la Biblia dice que hay un destino eterno para aquellos que han rechazado a Cristo. Dice que para el que lo recibió no hay condenación, no hay ninguna condenación. Pero a los demás tienen una condenación eterna, aquellos que rechazan a Cristo. Es así de sencillo. Y eso lo dice Él, no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Pero vamos a orar, entrega tu corazón a Cristo y vamos a orar por la iglesia. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tus bendiciones y tu bondad. Bendecimos a la iglesia, Padre, bendecimos a tus hijos. Y aquellos que no te han conocido, permíteles, Señor, que te encuentres en este día. Padre, tú eres el único que puede propiciar un encuentro con ellos, Señor. Hay mucha gente que ya está preparada para encontrarse contigo. Permíteles que en esta noche se encuentren contigo, que entreguen su corazón a ti, Señor, y que tú te glorifiques y que tú te exaltes. Así que, Padre Celestial, te doy gracias. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Bendice esta iglesia, bendice las finanzas de la iglesia, Señor. Los que todavía no trabajan, permíteles que vuelvan a su trabajo y que sean de bendición. Así que, gracias por todo, Señor. Gracias, Rey, te lo pido en el nombre precioso de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Así que Dios le bendiga y recuerde, estamos en la Avenida Universidad 1705 en la colonia Anáhuac, aquí en Saltillo, Coahuila. Dios te bendiga y hasta luego.